Bienvenidos a Desde el Congreso. Es un gusto que nos sintonicen aquí por el canal del Congreso. En pasados días, exactamente el jueves de la semana pasada, vivimos un día histórico aquí en la Cámara de Diputados. Hubo un cambio radical donde se eliminó el fuero, algo que pensábamos que nunca iba a suceder en este país. Y a todos nos sorprendió, y aparte fue de manera prácticamente arrolladora, unánime, solo hubo un voto en contra, 346 a favor. Y pues estamos aquí acompañados de los diputados Daniel Ordóñez, por parte del PRD, bienvenido. Gracias. Y el diputado Braulio Guerra, del PRI, quienes nos van a platicar. Ellos fueron muy intensos en un día previo en el trabajo, les tocó la redacción, les tocó analizar cada uno de los puntos. Y pues yo creo que serán las personas indicadas para explicarnos paso a paso cómo se logró este paso tan importante para el país. Por favor, diputado Daniel, si nos puede platicar su experiencia de cómo vivieron esto. Sí, gracias. Sí, efectivamente fue un trabajo que podría calificar hasta de inédito. Nos reunimos a arrastrar el lápiz, a escribir la reforma, a darle todo el contenido, a confrontar las propuestas diversas. Recordemos que fue un dictamen que considera 32 iniciativas, son 32 visiones distintas. Fue un trabajo importante porque lo hicimos los diputados solos. Esto es, los asesores los dejamos afuera, nos sentamos a trabajar, a arrastrar la pluma, a traer la propuesta, a estar consensándola, y eso nos permitió que lográramos arribar al consenso prácticamente. No fue fácil, como en este tipo de situaciones no es algo sencillo, porque habría que cuidar la parte jurídica, la parte técnica, y habríamos que cumplir, como lo hicimos, con el objetivo prioritario, que era llevar a la ciudadanía el reclamo social que nos ha venido exigiendo una respuesta. Y la respuesta fue la eliminación de este llamado fuero constitucional, desde el presidente de la República, pasando por los ministros de la Suprema Corte, por los diputados, senadores, y todos aquellos servidores públicos que venían gozando de esta figura. Entonces, en México, una vez que corra todo el proceso parlamentario, tendrá que estarse llevando a cabo la desaparición en todos los niveles de gobierno. ¿Cómo fue que lograron ponerse de acuerdo todos en votarlo a favor? Y no, vamos, todos esperamos que hubiera alguna discusión más fuerte, que hubiera posiciones encontradas, choques, ¿no? Y al final fue algo que de cierta forma se aprobó muy rápido, ¿no? Sí, rápido relativamente, en el sentido de que estaba sumamente discutido en distintas etapas, en distintos periodos, en otras legislaturas, en otros momentos del país, pero me parece que todos, y debo reconocer, y así lo hago a Daniel Ordóñez, quien es nuestro presidente de la comisión, que condujo y estableció las condiciones para poder construir no solamente un debate político, sino una discusión técnica jurídica. Me parece que cuando trabajamos y empezamos a proponer redacciones, el texto, analizamos los ángulos de naturaleza legal, los impactos, pero dándole paternidad a esta reforma, no a un partido político, aquí está el PRD, aquí está el PRI, no, dándole paternidad al pueblo de México, que es la que demanda precisamente que los mexicanos seamos iguales y que no existan privilegios. Por eso teníamos que erradicar primero la palabra fuero, sacarla del texto constitucional, se elimina, se va de ahí, y a la par también el juicio de procedencia. Esto para lograr que un diputado, un senador, el presidente de México puedan darle la cara a la justicia, puedan enfrentarse al sistema de justicia como cualquier ciudadano y ser procesados, es decir, vincularlos a proceso, y en el momento que exista una resolución, una sentencia condenatoria, separado del cargo. Es decir, está en manos hoy del Poder Judicial que cuando una persona la hace, la paga, y si se resuelve condenatoriamente, entonces se va del cargo. Eso era fundamental hacerlo, pero se protege también a la función, que también fue el origen de este debate, de esta figura
que ha sido el fuero y el juicio de procedencia, porque se deja salvo que no puede tampoco chocar con el voto o con la función del cargo, ¿no? Entonces creo que cumplió ambas cosas, proteger la función y eliminar los privilegios de la persona. ¿Cómo se logra esta protección a la función, ¿no? O sea, que no sea como originalmente se había creado el fuero, ¿no? Para no tumbar gobiernos o posiciones políticas. ¿Cómo queda ahorita protegido? Sí, a ver, el artículo 61 queda intocado en su párrafo respectivo, que hace alusión a que los legisladores no pueden ser reconvenidos en la manifestación de sus ideas. Eso no se mueve. Los legisladores pueden seguir manifestando libremente el disentir de una idea y el presidente de los congresos respectivos velará porque los recintos parlamentarios tengan las condiciones adecuadas para las sesiones. Eso no se toca, se elimina la otra parte, el exceso. Se hizo una adecuación al artículo 17, que eso me parece también muy importante, que tiene que ver con que en algunas entidades federativas aún consideran como delitos, como tipo penal, ¿cómo se llama? Estos delitos que incorporaron. Las conductas de difamación. Sí, la difamación. Calumnia. La calumnia, es que aquí en la Ciudad de México eso ya no existe y en varias entidades tampoco. La difamación, la calumnia dejaron de existir hace tiempo. Si nosotros estamos quitando el fuero y estas figuras siguen prevaleciendo en algunas entidades federativas, entonces podría prestarse para que sean procesados o aprendidos penalmente por estas conductas. Este es algo muy importante, es algo muy delicado que de última hora Braulio mete y dice, ¿saben qué? Se nos está yendo porque hay entidades donde la calumnia, donde la injuria existe y prevalece como tipo penal. En algunas entidades ya no existe esta figura. Entonces lo incorporamos y de esta manera nosotros estamos fortaleciendo la libre opinión y la manifestación de las ideas de quienes así las emitan en esas entidades federativas. Sí, eso fortalece no solamente, es muy importante esto que dice Daniel, nuestro amigo diputado, porque hoy no solamente existe, digamos, este tema de que el legislador es inviolable en cuanto a lo que dice, a sus manifestaciones, sino en el último párrafo del artículo 17 propusimos que en el apartado que dice que ninguna persona, nadie, aquí yo el legislador, no, nadie puede ser, por ejemplo, aprisionado, dice hoy la Constitución, por deudas de carácter civil, así lo dice, ahora dirá, ni por las conductas que tengan que ver con la manifestación de las ideas o de la libre expresión. Esto alcanza la reforma que está hoy a que en estados como en Guanajuato, en donde la libre expresión y la calumnia y la difamación tiene persecución penal, o puede fabricarse que haya una persecución penal, solamente tenga consecuencias de orden civil. No es una licencia para difamar, es una connotación civil para que sea materia civil donde haya daño moral, si es el caso que se configure, pero no existe una repercusión de cárcel, una persecución penal que restrinja la libre manifestación de las ideas en México. Todavía hay como 7, 8 estados que lo tenían y esto lo acompañamos precisamente de lo que es nuestra función como legisladores, que es hablar, por eso parlamentarios, lo principal, lo que decimos, lo que expresamos. Entonces creo que esto vino a redondear también parte de las condiciones inéditas que tiene esta reforma a nuestra Constitución. Muy bien. ¿Qué tan difícil va a ser la aprobación en los estados? Bueno, yo veo una reforma que alcanzó un nivel de consenso amplísimo. Hace un rato lo preguntabas, pues, ¿cómo fue tan rápido? Fue tan rápido el procedimiento porque se lograron alcanzar los consensos entre las fracciones. Se logró un texto que nos dejó satisfechos a todos. Entonces, no necesariamente, pero sí se repercute. Esperemos que las entidades, finalmente en las entidades federativas hay incidencia política de las diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, si aquí sacamos el consenso, nosotros apostamos a que haya esa réplica en los estados.
Regularmente una reforma constitucional, pues tú lo sabes, requiere 2/3 de la aprobación, requiere de la aprobación del Senado y de la mayoría de las entidades federativas. Entonces, no podemos mandar una reforma que no lleve un alto grado de consenso porque no pasaría, no sería un hecho real. Esta reforma alcanzó el consenso absoluto, entonces eso creemos que se va a reproducir en las entidades federativas. Bien. Permítanme hacer un corte y regresamos a continuar con esta conversación. No le cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en Desde el Congreso. En este bloque se incorpora con nosotros el diputado por parte de Morena, Emiliano Álvarez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos un poquito de la experiencia de cómo fue esta aprobación del fuero, algo que, como decíamos en el bloque pasado, pensamos que nunca iba a suceder en este país, ¿no? Bueno, bien lo dice, se veía lejano, incluso varios ciudadanos habían estado pues viendo esto como una alternativa propia del mismo proceso que estamos viviendo electoral, ¿no? Se buscaba que los candidatos incorporaran en sus agendas esta demanda, esta petición, y bueno, pues afortunadamente nos pusimos de acuerdo aquí en el Congreso, todas las fuerzas, respondimos a la ciudadanía y estamos muy contentos. Yo creo que es un avance histórico. Se habla mucho de los inicios del fuero, ¿no? Que era para proteger al legislador, que sus opiniones fueran bien protegidas, que no hubiera, digamos, algún revanchismo de los que estaban en ese momento dirigiendo este país, pero se ha convertido en un abuso y la ciudadanía lo veía, lo percibía, nos lo exigía y nos da mucho gusto en Morena que hayamos estado a la altura de las exigencias de todos los ciudadanos, todos los partidos políticos, sin ningún pretexto, estuvimos a la altura y logramos hacer esta reforma, repito, histórica. Ahora, aquí, vamos, mucha gente estará pensando, seguramente cuando llegue el caso y sea la primera persona que se enfrente hacia un juicio o hacia un tema donde vayan a juzgar su tarea, ¿no? Ya una vez aprobada esta ley, dirán, hay candados, hay forma en la que va a salir libre, en que va a quedar protegido. ¿Cómo va a quedar esa parte? Sí, nosotros queremos ser enfáticos. No existe trampa ni simulación. Lo que existe es proteger la esencia del origen de lo que fue esa figura y que ésta no tenga excesos y abusos que han desprestigiado a la política y a los políticos en un sinnúmero de ocasiones. Aquí lo que estamos hablando es que un legislador, un magistrado, la parte más valiosa, el presidente de México, igualito, no estaba considerado en este tipo de procedimientos porque al presidente solamente se le podía juzgar por traición a la patria, que eso puede ser todo y nada, Sí. ¿sí? Muy abstracto, y por delitos graves del fuero común. No. Hoy puede ser juzgado el presidente por todo, por cualquier delito, por cualquier cosa. Eso da un golpe en el centro del combate a la impunidad, al combate a la corrupción y también pone en el marco a la figura presidencial en condiciones de igualdad, no con los otros poderes, con la ciudadanía. Pero existe este elemento que protege que pues a un legislador resulta que mañana hay una votación muy importante, ¿no? Y la sujetan a proceso y se lo llevan, ¿no? Porque pues hay que hacer que disminuyan los votos. Es decir, esas tentaciones del poder son parte de la fáctica política. Entonces me parece que aquí a los funcionarios, en este caso servidores, se les sujeta a proceso. Hoy tienes que ir al Ministerio Público, tienes que ir a declarar, tienes que llevar pues darle la cara a la impartición de justicia y a la procuración de justicia, solamente con un tramo que es en el momento que hay una sentencia condenatoria, en ese momento sí te separo del cargo. No te separo del cargo si todavía no te declaro culpable, porque hay un principio de inocencia, de presunción de inocencia. Entonces yo puedo decir, oye, pues hay una denuncia, órale, pues a la cárcel. Oye, hay un proceso, órale, pues a la cárcel, espera, pues todavía ni hay sentencia. Entonces, el único elemento que yo podría dejar ahí que intermedia ambos propósitos es
te sujeto a proceso, te vinculo, das la cara, si hay sentencia condenatoria, te vas. En ese momento cesan tus funciones. Pero si es absolutoria y está en manos del Poder Judicial, pues entonces te quedas, ¿no? Es decir, nada más el proceso lo enfrentaste. Equilibra, yo creo que hace un balance bastante razonable. Y es ante cualquier delito. Ante cualquier delito. Sí. Sí, ante cualquier delito. Sí, así en la misma tesitura. A ver, cuando ya entra en vigor esta reforma, en la Cámara existen abiertos expedientes de algo que se llama declaración de procedencia. Una vez que entra en vigor, todos esos expedientes quedan sin efecto. Si hay quienes tengan pendientes con la justicia por haber cometido algún delito, inmediatamente la autoridad judicial tendrá que empezar a actuar como cualquier ciudadano. Lo que hacía el fuero, lo que hacía esta figura, era que no podías enfrentar un proceso penal. Aunque cometías un delito y no lo podías enfrentar, porque te protegía esta figura. Ahora, cometes un delito, lo tienes que enfrentar, como bien señala el diputado Braulio, tienes que llevar toda su etapa procedimental y esperarte que se dicte una sentencia. Y efectivamente, tratándose de sentencia ya firme, de condenatoria, te separan de tu cargo y pues eres recluido como cualquier ciudadano. Pero esperando entrar en vigor la reforma constitucional, hay quienes tienen pendientes con la justicia y los tendrán que enfrentar inmediatamente. Eso llegando el próximo gobierno, igual no les aplicará ya esto, o a partir de cuándo creen que pueda quedar ya. Depende, puede, pero yo espero que no se tarde mucho en las legislaturas de los estados, eso es un poco incierto. Senado, que le echen ganas, ¿no? Porque aparte vamos a un cambio, ¿no? O sea, el Senado puede ser para esta semana, ¿no? Pero ya en los estados pues estamos en un proceso que no todos a lo mejor agilizarán, ¿no? Para votarlos en sus también congresos, muchos congresos, ¿no? Tienen renovación de su poder estatal, pero nosotros entendemos que es una demanda ciudadana, que ya nosotros aquí a nivel federal nos pusimos de acuerdo, dimos el primer paso, ahora el balón está en otras áreas, pero también entendemos que en los congresos de los estados tendrán la misma altura, de los partidos yo creo que voltearán a ver el ejemplo que pusimos a nivel federal y nosotros creemos que no debe de ser un proceso que sea tan tardado y que tenga tantas trabas, ¿no? Entendremos que hay un proceso electoral ahorita, que también entendemos que no van a poder agarrar ya los partidos la bandera del desafuero, ¿no? Pero nosotros esperamos que no tarde mucho la aprobación en los congresos y que sea esto una realidad. Pero yo creo que va a ser antes de que entre la nueva presidenta. Sí, debe ser así. Y incluso una anotación. Hay varias entidades federativas, déjenme presumirle a mi estado, a Querétaro, que ya en cuanto a y hay varias entidades, que ya eliminaron Jalisco, sus fueros. Es decir, pero ojo, era de alguna forma parcial, porque es en cuanto a delitos de fuero local. Entonces, pues están sin fuero en lo local, pero con fuero en lo federal. Entonces, para que tuviera un efecto masivo, necesitábamos hacer una reforma a la Constitución mexicana. La Constitución mexicana marcaba el ritmo para que ahora sí nadie, respecto a ningún delito, pueda rehuir a él y al cumplimiento de la ley. Varios estados pusieron el ejemplo y varios estados ya dieron el paso. Entonces, estos estados que ya lo hicieron, pues esta les tiene que caer y ser congruentes y ir en esa ruta y en ese tono, ¿no? Claro. Sí, además no se renovan todos los congresos locales. Sí, no. Esa es una ventaja. Yo creo que antes de que entre el nuevo presidente, tendrá que estarse emitiendo esta declaratoria ya de que queda en firme la reforma constitucional. Yo apuesto a eso. Bueno, hay un tema muy importante, ¿no? Que lo hablamos un poquito en el primer bloque, fue el consenso en que llegaron todos. O sea, prácticamente es un cambio que todos lo están teniendo el reconocimiento parejo, ¿no? Que fueron todas las fuerzas políticas, no es que alguna sea la que haya tomado como el protagonismo, ¿no? de la aprobación. Es un paso importante, ¿no? En este diálogo que tuvieron. Pues había la tentación de algunos ahí de repente, pero afortunadamente logramos sacar adelante esto de conjunto. Hubo varios que
Pues es un tema sentido, donde pues, más de uno quiso decir, pues es mi iniciativa. Por eso, en el consenso al cual llegamos, se le dio el reconocimiento a todos y cada uno de los legisladores y legisladoras que participaron con alguna iniciativa en este proceso. A los congresos de las 3 entidades que lo incorporaron y a 2 iniciativas ciudadanas. Entonces era lo justo, que no hubiese un padre de la iniciativa o de la reforma. Es, como bien lo dijo el diputado y luego lo dijimos en tribuna y en la comisión, es un logro de la ciudadanía. Ellos son los papás de esta iniciativa. El ADN es ciudadano. Exacto. El ADN Si es bien ciudadano. si le tuviéramos que adjudicar la paternidad a esta ley, pues esta modificación sería la propia ciudadanía, ¿no? Creo que todos los diputados de todas las bancadas estuvimos hoy de acuerdo, pero en lo particular, me parece, no estoy en la comisión, pero yo creo que ninguna bancada tuvo alguna iniciativa, por lo menos de alguno de sus integrantes. Pero también vinieron acompañadas de iniciativas ciudadanas, ¿no? Que venían exigiendo, los venían impulsando. Pero yo creo que fue un logro de la sociedad, ¿no? De la sociedad civil que nos empujó, que nos impulsó y que finalmente nos lo exigió. Creo que, si me permiten esta reflexión, que además o independientemente de lo complejo que es un proceso electoral y del debate electoral que hoy estamos viviendo, el proceso, candidatos, dimes, diretes, tuya, mía, te la presto, todo se ve ahí. Pero Porque aquí están muy tentados en decir fuimos nosotros, sí, pero ¿no? En aquí este proceso. hubo un signo de enorme madurez política Sí, claro. de las fuerzas representadas en San Lázaro, enorme madurez política. Y creo que este debe sentar un precedente para futuros temas que también están allá afuera esperando ser resueltos. Muchos más, que significan privilegios, que significan reformas pendientes. O sea, hubo una enorme madurez, es un signo, es un precedente de que las cosas se pueden lograr y hacer. Actuando, ojo, aquí sí estamos distintas fuerzas políticas representadas, ¿sí? Partidos políticos, pero también somos un solo poder de la Unión, el poder legislativo. Tenemos que actuar con visión de Estado y creo que aquí le pusimos ese ingrediente, visión de Estado. Sí, con aportaciones partidistas, sí, con redacciones que cada quien propuso, con textos, pero pusimos por encima a México para que todos pudiéramos participar y tomar en cuenta entonces. Eso hizo la diferencia y creo que el proceso electoral pues tiene que aprender mucho de lo que también hoy pasó aquí entre todos los interlocutores políticos. Permítanme hacer un corte. Vamos al corte, vamos a la crónica de Miguel Reyes Razo y regresamos. No le cambien. Para regocijo, para el reconocimiento, para el contento de todos los mexicanos, este país es capaz de reconocer el talento, la sensibilidad, el ingenio, la destreza, la habilidad, traducida ya en arte, ya en ciencia, ya en literatura, en grandes relatos, en grandes obras ya pictóricas, ya grandes tallas escultóricas, como por ejemplo hace unos días se premió a un hombre que vive en Punta Chueca, en Sonora, que pertenece a la tribu de los Seris. Eso es un grupo casi en extinción, el de los Seris en Punta Chueca, en Sonora. Uno de ellos fue premiado recientemente con el Premio Nacional de las Artes. Lo entregó el presidente de la República, don Enrique Peña Nieto. Es una ceremonia que data, imagínese usted, de más o menos 1945, cuando se instauraron los premios nacionales en las ramas que le digo, la ciencia, la cultura, la innovación, la matemática, la ingeniería, la creatividad, la muestra, en fin, del ingenio, del espíritu, de la fina sensibilidad de nuestros creadores. Don Alfonso Reyes, diplomático, Alfonso Reyes, un escritor infatigable, una prosa pulida y una prosa exacta, precisa, sin rebuscamientos ni culteranismos que hagan rechazarla por el lector. Ah, no, tiene una gran sensibilidad don Alfonso Reyes,
Me he referido a Alfonso Reyes porque fue el primero en el año de 1945 en recibir estos premios. Se fundaba también al mismo tiempo el Colegio Nacional, era el tiempo de Diego Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, del gran cardiólogo Ignacio Chávez, en fin, ese premio de las artes, las ciencias, la literatura, pues lo han recibido con personajes como estos que estoy citando, como Ruy Pérez Tamayo, como el actor Ignacio López Tarso, hará unos 3 años, como el académico de la lengua Javier Garrido, no sé si es Javier, quizá me equivoque, pero Garrido sí se apellida, y fue en 1976. Lo mismo el escultor Sebastián. Esas esculturas que usted encuentra por muchas partes de nuestro país, las grandes puertas, las produce Sebastián, cuyo verdadero nombre es Enrique Carvajal. Y hay también catedráticos, científicos, estudiosos, como Isaac Costero en el campo de la anatomopatología, la patología moderna mexicana, de la que Ruy Pérez Tamayo es uno de los grandes exponentes. Ahí estaban estos señores. Sus descendientes, uno de ellos produce ya un corazón artificial, es la innovación. Es capaz de construir un corazón artificial y que late. Quizá no sienta, quizá no se enamore de ese corazón mecánico, pero que puede dar vida y mantener activa la bomba, son los ventrículos, ya iba a decir ventrílocuos, pues no, los ventrículos. Entonces ahí es posible esa ciencia y también ha sido premiada. Otra mujer que se ha especializado en el estudio de los mayas atrajo la atención de los jurados. Ceremonia en la que el director de CONACYT, el doctor Cabrero, dice, bueno, pues se conservan las becas, se procura estimular, y está el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología, que desde los tiempos de Gerardo Bueno Sirión o del propio Méndez Docurro han procurado estimular a los hombres de ciencia de nuestro país, que crezca esa masa crítica, porque se dice que son muy buenos, grandes investigadores de lo mejor del mundo, pero muy pocos, que son insuficientes y no pueden decidir tanto e incidir para el cambio que este país requiere. También escasean los fondos, no hemos podido llegar al 1% del Producto Interno Bruto para destinarlo estrictamente a la ciencia y a la tecnología. Pero ahí están los premios. Y ahí están los reconocidos y está su obra muy al alcance de todos. Es esa obra que beneficia realmente a una comunidad y hace que muchos jóvenes, que muchos adolescentes inciertos ante la vocación, a qué voy a hacer de grande, hayan en ellos un espejo, hayan en ellos un modelo que quieran imitar. Pues ahí están los premios nacionales que se entregaron hace unos cuantos días ahí en un primoroso salón de Palacio Nacional, con la asistencia, ahí estaba Pepe Carreño Carrón, director del Fondo de Cultura Económica, otra de las grandes creaciones que ha crecido en México, en América Latina y en Europa formidablemente. Ahí se estrenará pronto Pepe Carreño y el Fondo de Cultura Económica, instalaciones en Madrid que son una maravilla, según me decía un escritor presente también en la propia ceremonia. Es tiempo entonces de alegrarnos también, se cultiva, se premia, se estimula, se fomenta el talento, la innovación, la sensibilidad, el espíritu fino del ser mexicano. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Gracias a don Miguel Reyes Razo, siempre ilustrándonos con ese gran conocimiento que tiene y con unas crónicas que pues nadie más las hace. Regresamos aquí para la plática de cómo se vivió esto. Ya descartamos como el que sea el paternalismo, ¿no?, por alguien y la tentación que pueden tener todos, ¿no? Discutimos un poquito que no va a haber trucos, ¿no?, que no va a haber el día de mañana algún mecanismo donde se va y no pase nada, ¿no? Ahora, ¿cómo creen que vaya a funcionar ya la interacción de los diferentes órganos de gobierno y de las mismas fuerzas políticas, teniendo ya esta opción de que ya no existe el fuero? Porque pues, obviamente cuando haya la primera oportunidad, pues alguien lo querrá utilizar, ¿no? Bueno, a ver, yo nunca he sido partidario de generalizar. O sea, sí ha habido abusos del fuero, pero no han sido ni todos los diputados, ni todos los senadores, ni todos los servidores públicos. Ha habido muchos que han cometido excesos y se han ocultado en este llamado fuero constitucional.
pero no es el común denominador. Hay que decirlo, si no también estaríamos mintiendo, ¿no? O sea, no va a pasar nada nuevo. Vaya, quienes entendían el fuero como una licencia para delinquir, pues estaban mal, no tendrían ni por qué tener un cargo. Llegaron a haber excesos. Yo creo que el tema es que cuando llegue a haber un abuso o un exceso de un servidor público, llámale magistrado de la corte, ministro, llámale gobernador, diputado local, síndico, regidor o quien detente esta figura, tiene que acudir ante la autoridad judicial igualito que cualquiera. Eso debió de haber ocurrido siempre, pero el fuero se desvió en su origen, ¿no? Entonces yo no veo que haya necesariamente un nuevo pacto, una nueva relación. No, yo creo que más bien la ciudadana dice, está bien, qué bueno que esto ocurrió, quien la hace, que la pague, tenga el cargo que tenga y que se deje de escudar en lo que antes existía, esperemos cuando entre esto en vigor, y que no tenga el por qué no comparecer ante un juez solo porque tiene fuero. Eso enojaba a la ciudadanía, eso nos hacía ver a los legisladores, a los servidores públicos como, pues estos cuates, ¿por qué sí tienen esta prerrogativa, no? Pero repito, era de quienes llegaron a cometer los abusos. En general, pues ni los 500 legisladores están cometiendo abusos, ni los 128 senadores, ni todos los que gozaban de este privilegio. El tema es que, bueno, hubo casos, ¿no? En meses, años pasados, en los que ni siquiera decían, se va a empezar a discutir si se va a hacer juicios, si se les va a quitar el cargo, y ni siquiera prosperaba esa discusión, ¿no? Entonces, por eso ahorita es interesante ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Y cómo se va a manejar esa parte, que no exista ese proteccionismo que estaba en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, bueno, partimos de la premisa que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, quien buscaba ser representante popular o estar en un cargo que le permitiera ampararse bajo el fuero, pues es porque obviamente tenía algún comportamiento que lo obligaba a buscar este cargo para ampararse. Y coincido con el diputado Ordóñez, yo creo que la mayoría de los legisladores no estamos buscando ser representantes populares para ampararnos bajo el fuero, ¿no? Sino para hacer un buen trabajo, modificar leyes, hacer acciones en favor de la ciudadanía. Pocos son los casos en los que sí se buscaba este beneficio, este privilegio, para poder ampararse, ¿no?, de actos que habían cometido. Esta modificación pues abre lógicamente la puerta para que quien buscaba un cargo para ampararse bajo el fuero pues ya no lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que partimos de que no era de una manera general, no todos se portan mal, no todos transgreden la ley, no todos están buscando el fuero para ampararse. Entonces yo creo que partimos de que no hay generalidades y que los pocos casos que se han dado pues son los que han permeado ante la sociedad y los que han molestado, y por supuesto que les damos la razón, porque nosotros mismos nos indignamos cuando vemos que algún compañero o compañera está buscando el fuero para poder beneficiarse de este privilegio, pues somos los primeros en que estamos en desacuerdo, ¿no? Ahora estamos respondiendo a una demanda muy sentida de la sociedad, y también a los políticos se les está mandando un mensaje que no se van a poder escudar bajo el fuero. ¿Cómo fue la interacción con la sociedad civil, ¿no? Los organismos que se acercaron a discutir este tema? ¿Cómo se sortearon las demandas que tenían? Me parece que la discusión con la ciudadanía, el diálogo, no es solamente de esta legislatura. Recordemos que ya en otros esfuerzos de otras legislaturas se había interactuado a fondo desde la academia, universidades, intelectuales, y todos coincidiendo en la misma ruta, en el mismo punto. Ahora sí que todos los caminos llevaban a Roma. El tema era que conjugáramos ese consenso que se logró ayer para el apartado que la ciudadanía quería que se viera plasmado, también tuviera técnica jurídica, tuviera consenso político y se construyera. Creo que esto hace eco de cualquier encuesta estadística que tú puedas hoy trazar en el país, pero no solamente eso, sino más allá de las estadísticas e encuestas que digan que la gente está en contra del fuero, me parece que también ya los tiempos eran totalmente discordes a esta figura
que prevalecía. Ahora habrá que fortalecer aún más a las instituciones de justicia del país. Hay que fortalecer la autonomía de Ese es el paso una siguiente, ¿no? fiscalía. Y el reto Sí, para sí, todos, sí, ¿no? porque necesitamos ahora que no haya fiscal carnal, ¿no? Necesitamos en los estados de la República, no solamente federal, ¿no? En las entidades federativas que no haya fiscal carnal, que la Procuración o la Fiscalía General de Justicia en los estados y en el país no tengan vínculos con el poder y verdaderamente se actúe no en función de la persecución a la incomodidad que le pueda generar políticamente un funcionario, que ese es el génesis del fuero. Al fortalecer y al darle autonomía, pero de a verdad, es decir, de veras, bien hecha, en términos jurídicos, que quede muy bien arraigado, asentado el sistema judicial, aparte de los poderes del Estado, eso le dará más certeza también a la función que nosotros desarrollamos, para que también ningún legislador o funcionario sea sujeto, esa es la otra parte, de una persecución de naturaleza política parcial y que no tenga nada que ver verdaderamente con la justicia, ¿no? Sí, porque aquí quedan dos temas, ¿no? De alguna forma, para disgusto de todos, ¿no? Y nada honroso es, a veces, muchas veces la ley aplica para quien tiene dinero o quien tiene poder, ¿no? Que ese es el reto siguiente, ¿no? Cómo corregir esa parte, ¿no? Ese es un punto, y el otro es el político, como mencionaba, ¿no? En que este nuevo orden, ¿no? que habrá, cómo se va a manejar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ese paso siguiente que hay que dar? Sí, es necesario, y mira, nada más, antes de que se nos pase, reformamos el artículo 110 también para incorporar al presidente y que sea sujeto de juicio político. Eso también es algo sumamente trascendente que a lo mejor estaba pasando como desapercibido, pero es muy importante. El presidente de la República va a ser ya sujeto de juicio político porque va en la misma reforma que estamos presentando, que se aprobó. Entonces el tema es, y tiene que ver siempre con la impunidad, con ese sentimiento de la población de que no se hace justicia, de que no hay justicia pareja. Lo que tú decías de que la justicia se le otorga a los que tienen poder económico, político, y a los que no, pues se les otorga de otra manera la justicia. Entonces, el mensaje que nosotros creo que estamos mandando de manera correcta a la sociedad es, desde acá estamos contribuyendo un poco a que vaya menguando ese sentimiento de que en México no pasa nada y que no se persiguen los delitos y de que hay impunidad. Cuando se aplican las leyes de manera correcta, la impunidad empieza a disminuir, y eso es lo que va a generar un estado de ánimo social de manera diferente. O sea, nosotros tenemos la obligación de hacer que las leyes se vayan cumpliendo, de que vayamos modificando lo que se tenga que modificar para que se cumpla cabalmente con lo que está mandatado, y entonces la población, la sociedad, sienta, palpe que es posible que en México la justicia pueda empezar a aplicarse de manera correcta, porque ese es un sentimiento que nos va a costar algo de trabajo, pero vamos a seguir intentando que eso ocurra. Bueno, también hemos acompañado con otras leyes, ¿no? Esta semana también se aprobó la Ley de Justicia Cívica Itinerante, ¿no? Que también va dirigida justo al sector que tú estás poniendo en la llaga, ¿no? Va dirigida a los que menos tienen, a esos delitos que tiene uno diario, ¿no? Que tiene una pelea con un vecino, y eso estamos haciendo que los mecanismos sean más ágiles, que no blindarlos para que no haya corrupción, que no haya tanta burocracia, sean más rápidos, que llegar a los consensos, a los acuerdos entre los particulares, y eso es parte de lo que también estamos haciendo en esta legislatura, porque estamos conscientes de que el tema de la ley en este país lo tenemos que mejorar y tenemos que garantizar que haya justicia para todos pareja, ¿no? Que no sea para el más poderoso ni para el que tiene más dinero. Y también, ya hablando de la modificación que hicimos el día de hoy, pues también estamos poniéndonos a la altura internacional en esta materia del tema del desafuero. Parte de lo que exigía la ciudadanía era que en otros países, sobre todo de América Latina, se están enjuiciando ya a grandes funcionarios, inclusive a presidentes por actos ligados a corrupción, y aquí no veíamos que pudiéramos aspirar a eso. O sea, la ciudadanía nos decía,
No vemos cuándo podamos nosotros enjuiciar a un presidente, a un funcionario, un expresidente, cuando se le compruebe un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque el fuero precisamente daba esa imagen. Ahora yo creo que estamos poniéndonos a la altura de lo que está pasando en otros países en esta materia, y seguramente veremos algunos casos, si es que así fuera, que pues algún funcionario de alto nivel o incluso el mismo presidente, si estuviera cometiendo un acto de corrupción o cualquier otro, será enjuiciado. Vamos a hacer un corte y volvemos para el último bloque. Seguimos aquí Desde el Congreso, estamos acompañados, como usted ha visto en este programa, por integrantes de Morena, PRD, el PRI. Prácticamente tenemos todas las visiones, ¿no? Como se ha dividido ahorita en estas elecciones las fuerzas políticas. Es interesante escuchar que todos están del mismo lado, ¿no? Pero el reto que significa ahorita cómo corregir el tema de justicia en el país para todos, ¿no? Cómo corregir en los juicios que existen en el país, cuando igual se aprende a alguien, comprobarle el delito a alguien, que ya una vez alguien detenido, que no salga, ¿no? Cuando se quedó de alguna forma demostrado que era culpable. ¿Cómo ven ese tema para mejorarlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo agregaría que, bueno, en estos últimos años, hay que decirlo, todo lo que ha sido el sistema de impartición de justicia y de procuración ha estado en la mesa del legislador, a nivel estatal y a nivel federal. Es decir, se le han hecho cirugías quirúrgicas mayores a los procedimientos penales, tanto sustantivos como adjetivos. Creo que hay que fortalecer al Poder Judicial también en la implementación del nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial. Para este sistema, por ejemplo, se ha hablado de que hay presupuestos, por ejemplo, que se han otorgado de 5,000 millones de pesos, por ejemplo, para las entidades federativas, requiriéndose al menos presupuestos para que se instalen las salas de juicios orales, para que exista el personal suficiente que realice las labores de conciliación. La capacitación. La capacitación. Hay perspectivas aproximadamente de 50,000 millones de pesos para poder tener una infraestructura que permita que el sistema funcione de manera aceitada, vamos a decirlo así, que permita que sea más eficaz y que también entendamos una cosa, es decir, nunca habrá la última reforma y tampoco se dirá la última palabra, siempre será perfectible. Estamos partiendo de un modo, o es un paradigma en materia de justicia, de 180 años de tradición jurídica que venía en un sistema y que de pronto le pusimos los elementos orales, de conciliación, de convenio, otro tipo de formas. Entonces, esto hasta culturalmente impacta no solamente en el juzgador, sino también en la academia, en los programas de estudio de las universidades. Entonces, el reto es de este tamaño, es enorme en el lado de la impartición y procuración de justicia y también de detectar y registrar dónde las leyes en la praxis, en la práctica profesional ya del derecho y de la impartición de justicia, pues tienen deficiencias. Tampoco, la ley es una obra humana, ¿sí? Tiene imperfecciones y a veces esa imperfección la registras o la detectas hasta que llegue el caso concreto, hasta que se da la situación concreta, la casuística, el asunto, el hecho, ahí dices, ahí este asunto no estaba previsto y por eso el legislador prevé ese fenómeno. Entonces tenemos que ir viendo lo que está pasando con el nuevo sistema de justicia, detectando y registrando dónde están las fallas y corregirlas inmediatamente y también pues irle abonando a una nueva forma de conceptualizar el derecho en nuestro país que estamos en un momento distinto, ya no decir del siglo pasado, sino dentro de este mismo siglo, ¿no? ¿Creen que sea la reforma más importante de esta legislatura? Bueno, creo que es una reforma sumamente importante. Sin arrogancia, creo que la Comisión de Puntos Constitucionales ha dotado a la ciudadanía en la legislatura de
de reformas de alto calado. Empezando la legislatura logramos arribar al consenso para aprobar la reforma política de la Ciudad de México, una reforma que había quedado guardada. Nos pusimos de acuerdo, hicimos la tarea y dotamos a la Ciudad de México de Constitución. Ya en esta elección de julio, pues van a elegirse alcaldes, van a elegirse concejales y por primera vez la Ciudad de México tendrá un Congreso local. Esta reforma que aprobamos a la Constitución, por ejemplo, no pasa por la Asamblea Legislativa, no pasa por el voto de la Asamblea porque no tiene el rango de Congreso local. Ya otras reformas subsecuentes, ya la Asamblea Legislativa podrá votarlas a favor o no. Entonces creo que eso lo hizo la Comisión de Puntos Constitucionales. Aprobamos la desindexación del salario mínimo con miras a que en México pudiera incrementarse el mismo, es una demanda sentida. Y creo que ahorita el eliminar el fuero a todos los servidores y públicos, desde el presidente, nos pone como quienes están cumpliendo con las exigencias sociales y creo que es una reforma que va a quedar para los anales de la historia. ¿Cuál es el reto para Morena en términos de justicia? Bueno, Morena, ustedes lo saben, se está perfilando a ser una fuerza importante en estas elecciones. Por supuesto vemos los retos que tenemos, que vamos a tener aquí en el legislativo, que tenemos en los estados. Nosotros pensamos que estamos sentando bases en esta legislatura, es la primera donde está Morena, se han hecho grandes cambios, grandes aportaciones también de Morena junto con los otros partidos políticos, pero ser una fuerza nueva que ya se está proyectando a ser un partido político consolidado y con grandes preferencias entre la población en general, pues sabemos que tenemos un gran reto, pero esta legislatura me parece ha hecho, yo creo que las cosas de manera bien, nos hemos puesto de manera de acuerdo en temas grandes, en temas nodales, y yo creo que sí, esta es, me parece que si no la más importante, sí la más sentida por la población. Esta reforma era la que más nos venían solicitando, la que tenía mayor consenso ya incluso entre todos los partidos políticos, y yo creo que vamos a dejar un precedente muy importante, ¿no? Ya en los congresos estatales darán el siguiente paso y la siguiente legislatura tendrá muchos retos, porque este privilegio no es el único que la ciudadanía nos pide quitar. Está la pensión a los expresidentes, está los privilegios que tiene el Poder Ejecutivo, el Judicial, aquí mismo nosotros renunciar al seguro de gastos médicos, por ejemplo. Entonces, si no es el único, yo creo que es un buen precedente para que las siguientes legislaturas que van a entrar terminen de tajo con los privilegios que la misma ciudadanía nos está impulsando, nos está demandando quitarlos. Bueno, y el reto que viene es como la interacción y el diálogo entre todas las fuerzas, ¿no? Para llegar a consensos próximo proceso, ¿no? Que ahorita se ve difícil esa interacción, ¿no? Sí, a ver, siempre en el fin del periodo legislativo se aceleran, ¿no? Hay un, sin decir prisa, pero sí se registran los asuntos que son más relevantes y que están pendientes. Y creo que tenemos todavía áreas de oportunidad, o sea, todavía se pueden dar más sorpresas, es decir, tenemos una agenda muy amplia en la comisión de distintos temas que tienen que ver con temas, por ejemplo, el arraigo, es decir, que ya no obedece al nuevo sistema penal, la eliminación del arraigo como tal, ya va en contra de ello, la reincorporación de los policías cuando estos son despedidos, no pueden reincorporarse a su, dice la Ley Federal del Trabajo, a su encargo, pues es una injusticia para los que se juegan el pellejo allá afuera y son policías. Tenemos una propuesta muy valiosa que firmamos distintos legisladores en materia de tribunales constitucionales en las entidades federativas, que emulen también lo que sucede a nivel nacional con el tema de constitucionalidad. Tenemos un tema que nos piden los productores del sector pesquero, incluir la acuacultura en la Constitución, reconocerla para poder también detonar el sector pesquero. Bueno, hay muchos que también puede mencionar el presidente de la comisión, que ahí están siendo valorados
para que el diálogo siga, para que la comunicación siga, para que sigamos adelante con distintos productos legislativos, cerremos el periodo y que vengan las elecciones, ¿no? Hasta que las elecciones nos separen, ¿no? y ya después iremos, desde luego, pues a un proceso postelectoral donde el país tendrá que trazar una agenda, una ruta y volverse a cohesionar para que a nuestro país le vaya bien. Muy bien. Pues algo más que quieran agregar, estamos llegando prácticamente al final del programa. Nosotros, es un tema diferente para todos. Muchos tendrán la desconfianza, ¿no? Estarán esperando la letra chiquita. Dicen que no hay letra chiquita, ¿no? Entonces... Sí, pues eso es lo triste. De repente nos los han estado señalando desde la semana pasada que anunciamos que convocaríamos a la reunión de comisión. Pero es una reforma transparente. Está pública, ha sido público el debate, se dio lectura a los artículos y se va a hacer la publicación del mismo. No tiene caso engañar, pues no hay forma, es muy explícita la reforma, se elimina el fuero y se cumple con esa tarea, eso es sustancial. Y bueno, por último, efectivamente, la comisión se declaró en receso, no cerró, se declaró en receso porque estamos revisando algunos otros posibles dictámenes, si se llega al consenso, de poderlos estar en condiciones de subir. Entonces, ya finalmente aprovechar el espacio para agradecer a todas las fracciones parlamentarias su disposición para que saliera adelante esta reforma y que va a ser en beneficio de la Ciudad de México, del país, perdón, de nuestro país, va a ser en beneficio del país. Bueno, pues en este tema podemos decir que esta legislatura cumplió, estuvimos a la altura de lo que nos estaba pidiendo la ciudadanía, hay grandes temas pendientes, trataremos de sacar los mayores en consenso en esta legislatura, pero los que no, estamos seguros que la siguiente legislatura estará también a la altura de las circunstancias, de lo que exige el país, y veremos cada vez mejores leyes a favor de la ciudadanía. Pues muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos cómo fue todo este proceso. A ustedes en casa, gracias por seguirnos y por siempre estar viendo desde el Congreso. Gracias, hasta luego.